simple vista, Elías, hombre fuertemente, desde ya por su nombre, enraizado en la relación con Dios, de un pueblo que ha estado preservado, protegido de toda la influencia que Baal y sus profetas, por supuesto, han establecido en el resto del pueblo. Este hombre, entonces, Elías, que está fuertemente protegido, custodiado incluso por el mismo Yahvé, le toca enfrentarse con Baal, con sus profetas. Y entonces lo que va a suceder básicamente son estos 4 puntos. O sea, son 4 puntos como para tratar de resumir toda la acción del profeta. Después ustedes, por supuesto, en los textos podrán ver algún tipo de detalle mayor, las notas al pie, marginales, en fin. Lo primero es que, ¿cuál es la gran misión de este profeta Elías? Denunciar la idolatría. Si uno tuviera que hacer una especie de cuadro sinóptico, un cuadro resumen, es decir, ya, profeta, tema, tendría que poner Elías, idolatría, claramente. Ese es el tema que va a llevarse prácticamente toda la vida del profeta Elías. Sale en definitiva él en defensa del Dios de los ejércitos, de Yahvé, como lo entiende él, como lo ha aprendido, como lo ha conocido. Y obviamente a la gente que estaba convencida que era Baal el que otorgaba la lluvia, Elías les demuestra precisamente el poder de Yahvé. Hay un episodio que vamos a ver más adelante cuando veamos algunos textos que es realmente, podríamos decir, a mí me encanta ese texto al menos, pero es tragicómico. Está cargado de ironía, tiene cierto, o más que cierto, humor negro, de cómo el profeta de Yahvé, el único profeta de Yahvé, deja callado y deja en ridículo, más que callado, a centenares de profetas de Baal, y así le demuestra al pueblo que están todos equivocados al rendirle culto a Baal, pensando que él manda la lluvia, cuando el que manda la lluvia verdaderamente es Yahvé. ¿Por qué? Porque es el rey, es el Dios más poderoso, ante quien en definitiva cualquier otro ídolo tendría que, si existiera, doblar su rodilla. Tanto es el celo, y por eso a lo mejor al principio describimos así a Elías, el celo del profeta, que Elías en algún momento toma el camino de la violencia incluso, para poder defender su postura. Es capaz de pasar por la espada, de matar con la espada a lo que entienden como enemigos, a los profetas de Baal. Si bien, como lo hemos comentado en otra ocasión, cuando uno toma un texto y lo descontextualiza y lo trae al tiempo presente, por supuesto que podríamos hasta rasgar vestiduras de cómo es posible un profeta pasando por la espada a otros, en fin, aunque piensen distinto, pero claro, sabemos que la Sagrada Escritura menciona bastantes acontecimientos que hay que verlos en su contexto especialmente religioso, más que en otro orden. Por eso que la predicación y la acción, sobre todo, de Elías contra la idolatría, por así decirlo, se permite esta suerte de matanza, y se permite también involucrarse de manera muy profunda en lo que es la vida política de su pueblo, precisamente para defender la justicia, cosa que vamos a ver más adelante también, la justicia del pobre y de la viuda. Dos grupos que son característicos de la pobreza. Cuando uno habla de la pobreza, tiene que tener en mente siempre a los huérfanos y a las viudas, en materia bíblica. Si se habla de huérfanos, si se habla de viudas, se está hablando de los más pobres entre los pobres. No había gente más pobre en la cultura bíblica, por así decirlo, en la cultura, sobre todo, no solo en el Antiguo Testamento, porque en tiempos de Jesús es igual, que las viudas y que los huérfanos. ¿Por qué? Porque como el sistema en el fondo está fundado sobre el patriarcado, sobre el varón, no habiendo varón, en el caso de la mujer siendo viuda, peor aún si era repudiada por su marido, y el caso de los niños, que pierden a su padre, por más que tengan a la mamá, pero la mamá es viuda, por lo tanto no le da gran validez social. En el caso de los niños que quedan huérfanos, ya no se puede, en el fondo no se puede ser más pobre. Si eres huérfano o eres viuda,
eres de los más pobres, sobre todo en Israel. Eso con respecto a la denuncia de la idolatría, que también se va juntando con el tema el tema social de la pobreza en los huérfanos y las viudas. Segundo tema emblemático, si quieren ustedes, la defensa al campesino Nabot. Otro episodio entonces que tiene aquí una fuerte actuación del profeta Elías contra la casa del rey Ahab, el rey que se ha ido detrás de los Baales. O sea, la lucha con el rey no es porque sea el rey y me cae mal el rey, sino que porque el rey es idólatra, y por eso la lucha contra él, por eso el cuestionamiento, por eso la denuncia. Sucede que el rey lo que quiere es apoderarse de la hacienda, de la finca, de la parcela de Nabot. Pero lo que le pidió, por lo que le pide que la venda, y el campesino obviamente se niega. Al negarse, el rey obviamente empieza a ocupar toda su estampa de rey, todo su poder, y obviamente, para hacer el cuento corto, porque después lo vamos a ver en el texto, tal cual es, manda en definitiva eliminar, deshacerse de Nabot, y obviamente el profeta Elías, sabiendo esta situación, se pone en favor del campesino. Nabot en definitiva vendría siendo, en la interpretación ya del texto, viene a ser como un don de Dios. Defender a Nabot, cito el texto, defender a Nabot es defender la libertad precisamente de los campesinos, que al tener su parcela independiente no tenían por qué venderse como siervos al rey. Por así decirlo, no es lo mismo, por supuesto, pero en cuanto a si pudiéramos hacer una comparación con el texto del Génesis de Caín y Abel, cuando Dios le dice a Caín que la sangre de tu hermano clama desde la tierra hacia mí, la sangre en definitiva del muerto injustamente no queda impune. Dios hace justicia. La misma lógica es la que se emplea ahora a través del profeta, que obviamente se emprende en contra del rey. Tercero, la experiencia que tiene de Dios Elías, por un lado, que va presentando a través de sus actitudes. El profeta, recordemos, como dijimos en alguna clase anterior, el profeta es en definitiva signo de Dios. Como el profeta vive, como el profeta habla, lo que el profeta hace, las decisiones que toma, se supone es el sentir, es el querer, es la palabra de Dios. Por lo tanto, las actitudes del profeta son las actitudes de Dios. Así entonces descubrimos que la imagen de Dios que proyecta en definitiva el profeta Elías es un Dios que en primer lugar es solidario con los extranjeros, y también por supuesto está siempre del lado de los pobres que habitan el país. Otro ejemplo emblemático, además del que ya vimos o que mencioné, no hemos visto todavía, el campesino Nabot, es el episodio de la viuda de Sarepta, también un episodio bastante, si quieren ustedes, emblemático en el profeta Elías. Y finalmente, a propósito de símbolos o de gestos simbólicos, Elías lanza o coloca, impone, por así decirlo, su manto sobre un discípulo, Eliseo. Y con esto hay una suerte de continuidad, está la vocación del profeta Eliseo, por supuesto, pero también el hecho de ponerle el manto tiene un significado de posesión. Y así entonces se demuestra que Eliseo ha sido escogido para heredar y continuar, por supuesto, la labor del profeta. Incluso en el mismo episodio, que lo vamos a ver también ahora en los textos que citemos, el mismo Eliseo también tiene un gesto simbólico, y es quemar la yunta con la que estaba arando, como señal de dejar la vida anterior y efectivamente aceptar esta vocación profética. Los textos que yo he mencionado así muy ligeramente, si quieren incluso hasta enredadamente, siempre es bueno ir a las fuentes. El primer texto, Elías y la viuda de Sarepta, luego de la gran sequía del país, una viuda decide simplemente, con lo poco y nada que le queda, junto a su hijo, hacer la última
el último poco de pan para el profeta, que se lo pidió explícitamente, pero en el fondo ellos lo único que quieren ya es acostarse para morir. No hay nada más que comer. La sequía, por supuesto, provoca una gran hambruna en el país, y entonces dice, ok, vamos a morir simplemente. Llega el profeta y el profeta le dice que no se acabará la harina, no se acabará el aceite, que confíe en el Señor en definitiva, y con lo poco y nada que le queda, a él le prepare un pan. La viuda acepta, tal vez voy a interpretar un poco el texto, tal vez sin esperanza. Sin embargo, Dios obra el milagro de que no terminar en definitiva con esa harina, con ese aceite necesario para hacer el pan, para la viuda y su hijo. El sacrificio de los profetas de Baal, que es el texto que quiero que compartamos ahora. El episodio de la viña de Nabot, Primera Reyes capítulo 21, lo referente a la experiencia de Dios, este Dios solidario, y el gesto simbólico y si quieren ustedes, la sucesión o la herencia a Eliseo del ministerio profético. Vamos a Primera de Reyes 18, texto con el que comenzamos también, desde el 17, que ya lo leímos, hasta el versículo 40. Ahab hizo un llamamiento entre todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a la gente y dijo, voy a hacer una pausa aquí, yo no sé si ustedes, cada uno tiene su método, obviamente, para adentrarse en la escritura, y cada uno sabe cómo hacerlo, desde qué lado, de lo más afectivo, lo más intelectual, lo imaginativo, lo lúdico, cada uno sabrá. A mí, sobre todo este tipo de textos, me gusta imaginarme. Me gusta imaginarme la escena, me gusta, si es posible, incluso, y estoy lo suficientemente concentrado, tratar de yo meterme en la escena, no solamente de imaginármela, sino que de verla, de presenciar. Si les sirve, se los recomiendo. Continúo. Elías se acercó a la gente y dijo, ¿hasta cuándo vais a estar cojeando sobre dos muletas? Si Yahvé es el Dios, seguidlo. Si Baal lo es, seguid a Baal. La gente no respondió palabra. Elías les dijo, quedo yo solo como profeta de Yahvé, mientras que los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos, que ellos elijan uno, lo despedacen y lo acomoden sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña y tampoco prenderé fuego. Luego clamaréis invocando el nombre de vuestro Dios. Yo clamaré invocando el nombre de Yahvé. Y el Dios que responda por el fuego, ese es el Dios. Claramente es un desafío, esto es como una lucha entre dioses, a ver cuál de los dioses es ni siquiera el más fuerte, cuál es el verdadero Dios. La gente respondió, de acuerdo. Elías dijo a los profetas de Baal, elegid un novillo y preparadlo vosotros primero, pues sois más numerosos. Clamad invocando el nombre de vuestro Dios, pero no hagáis fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Danzaban cojeando en torno al altar que habían hecho. Al mediodía, Elías se puso a burlarse de ellos. Les decía, gritad con más fuerza, porque Él es Dios. Pero tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, o estará de camino. Tal vez esté dormido y despertará. Gritaron con más fuerza, al tiempo que se hacían incisiones, según su costumbre, con cuchillos y lancetas, hasta que la sangre chorreaba por sus cuerpos. Pasado el mediodía, se pusieron a hacer el profeta hasta la hora de la presentación de la ofrenda. Pero no hubo voz alguna, no hubo quien escuchara, ni quien respondiera. Entonces, Elías dijo a la gente, acercaos a mí. La gente se aproximó a él, y entonces él restauró el altar de Yahvé, que estaba demolido.